Son las 6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este jueves 14 de febrero, año 2019, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Buenos días, María Elena Núñez, Oli Matos, Anibel Carrosario, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Dona Mauri Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana. Buenos días, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Luis Ramírez, Daris Terrero, Joselito Félix. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Gil, nuestra productora. Buenos días a Lea Jiménez, nuestra coordinadora. A Yoba Bernal, a todo el equipo, a toda la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Buenos días a todos y a todas, esperando pues que todos tengan un buen día pues de San Valentín, un buen día del amor y de la amistad. Bueno, señores, lamentar el fallecimiento del doctor Ángel Dinócrates Pérez, que fue senador de Pedernales, empresario, dirigente político en Pedernales, el doctor Ángel Dinócrates Pérez, mejor conocido en Pedernales como Santico Color, pues lamentablemente falleció en el día de ayer después de estar aquejado ahí de situaciones de salud, en donde estaba recluido en un centro médico aquí en Santo Domingo. Nuestra solidaridad con todos sus familiares, con sus amigos, con la gente de Pedernales. Entonces, ayer, pues, un periódico italiano, Corriere della Sera, pues, filtró parte del contenido de una comunicación que el Papa Francisco le envió al señor Maduro, porque no se dirige ya a Maduro como presidente, sino como excelentísimo señor. Nunca señor presidente, porque no lo es. No lo es porque está usurpando unas funciones para las que nada ni nadie le escogió. Unas funciones en las que se pues estableció violando los acuerdos que el propio Papa Francisco había promovido. Porque después que fracasó el diálogo de los tres expresidentes, que duraron varios meses haciendo un esfuerzo extraordinario, me refiero a los expresidentes Rodrigo Zapatero del gobierno español, Martín Torrijos de Panamá, Leonel Fernández de la República Dominicana, ellos que formaron parte de una comisión que fue sugerida por UNASUR. Después que fracasó, que el gobierno chavista se burló de esos acuerdos, ya prácticamente a punto de ser ejecutados, por iniciativa del Papa Francisco, entre otros estadistas, pues se creó otro diálogo con la compañía de la Unión Europea, con la compañía de México, y el escenario de ese diálogo fue la República Dominicana. Esta vez el diálogo
pues encabezado por el presidente Danilo Medina y el canciller Miguel Vargas Maldonado, con el acompañamiento de varios países. Entonces, en esa sugerencia estuvo el Papa, que fue que pidió ese segundo esfuerzo para tratar de que se produjera una salida mediante el diálogo. Ahí, entre otras cosas, en la mesa de discusión estaba el tema de las elecciones presidenciales en Venezuela. Y esas elecciones presidenciales pasaban por crear un nuevo arbitraje electoral. Entonces, ya prácticamente cuando el acuerdo está en su fase culminante, Maduro boicotea el acuerdo y el chavismo, haciendo una convocatoria unilateral de elecciones en la que también se aseguraron que no hubiera participación de la oposición. El mecanismo que tenía la oposición de cohesión hasta entonces era la Mesa de Unidad Democrática y fue inhabilitada. El candidato presidencial que había competido en 2 ocasiones con el chavismo, Enrique Capriles, inhabilitado. El candidato más popular de la oposición, Leopoldo López, inhabilitado. Entonces, se las arreglaron para que un mismo chavista hiciera las veces de opositor y llevaron a cabo ese montaje en el que nadie creyó y que se caracterizó por la mayor abstención que se haya producido en la vida democrática de Venezuela. Entonces, a eso se refiere el Papa al expresar su desilusión frente a este señor, al decirle que quienes participaron en los diálogos anteriores se sienten decepcionados, frustrados, porque sienten que fueron usados por alguien que lo que quería era ganar tiempo. Ahora este señor que está usurpando en Venezuela, pues al día 7 le dirigió una carta al Papa, esa carta es la que el Papa responde. Yo sé que esa filtración no es casual. El Papa de algún modo quiso dar a conocer su posición porque aquí mucha gente se ha estado jugando su prestigio sin darse cuenta. Sin darse cuenta, parece que no tienen la menor idea de cuál es la situación que está viviendo Venezuela. Que es una situación pues totalmente desesperante. Entonces el Papa ha querido que el mundo sepa que él no está apoyando eso y que él mismo se ha sentido usado y desde luego que no se va a prestar a una convocatoria de diálogo individual, porque el diálogo tiene que ser sugerido para las dos partes y resulta que hay una de las partes que no está en disposición de sentarse a dialogar cuando sabe de antemano que quienes le están convocando no creen en el diálogo, que sencillamente los utilizan para oxigenarse, no creen en el diálogo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en Venezuela? Bueno, lo del presidente Guaidó es una resistencia gandiana, es una resistencia pacífica, moderada. Hay gente que le ha estado reclamando otras acciones a Guaidó, pero ¿cómo pretender que incurra en acciones violentas que entonces den pretexto para un mayor grado de represión contra el pueblo venezolano? Hasta ahora, si el gobierno decidiera reprimir
va a reprimir a una población que ha estado reclamando su libertad de manera pacífica, que ha estado reclamando el cese del secuestro de la democracia venezolana por parte del régimen cubano, que en esencia ha querido vender muy cara, pues la salida del chavismo, porque Cuba en el desenlace del chavismo, pues teme que se esté creando el precedente para que ocurra lo mismo en Cuba y para que ocurra lo mismo en Nicaragua. Pero Cuba puede vivir, Cuba no tiene por qué tener ese sobresalto. ¿Por qué? Porque hasta ahora la tragedia cubana está sobre todo impactando a los cubanos. Son los cubanos los que están en la miseria. Son los cubanos los que están pasando hambre. Son los cubanos los que están ahogados en la falta de libertad. Pero no hay una crisis humanitaria en Cuba que esté impactando a otros países como está impactando la crisis humanitaria venezolana. Pero Cuba tampoco tiene ningún bien que realmente altere el curso de la economía internacional. Entonces Cuba no es punto de interés internacional para Estados Unidos, más que el interés geoestratégico que pueda tener su ubicación. Es decir, ahí no hay problema. Ellos pueden continuar con su dictadura mientras los cubanos, que son los que están soportando eso, lo hagan. Y ellos tienen sus mecanismos de control que lo han ejercido toda la vida. Usted, por ejemplo, hay gente que tiene la cachaza de comparar por el problema de la delincuencia a Cuba con la República Dominicana. ¿Y cómo va a haber delincuentes en Cuba? ¿O en Cuba hay adolescentes que estén pariendo? Hay adolescentes que estén pariendo hijos que no se sabe cómo se van a criar. No, ahí no están pariendo ni las adolescentes ni las mujeres viejas. O las mujeres adultas. Ninguna están pariendo. Hay una mayor tasa de aborto que de nacimiento, porque el régimen tiene un sistema de control que tiene que mantener un control de la población estricto, y ahí entonces el control de la población lo mantiene. No tiene que fusilar a la gente en la calle después. No tiene problema de enfrentar la violencia porque lo fusila antes de nacer. Los elimina por una política de Estado antes de nacer. Antes de nacer. Entonces, ese es un problema de los cubanos. Y ellos podrán soportar eso como lo han soportado, 60 años han tenido soportando eso, que gracias a Dios este país nunca ha tenido esa paciencia. Nunca ha tenido esa paciencia de soportar tanto, no. Pero bueno, ellos por eso han insistido en mantener a eso que está ahí en el usurpando en Nicaragua, ese payaso que lo único que pues ha provocado es que un país rico hoy esté como está en la miseria. Entonces esa es la carta del Papa Francisco, donde están expresadas esas cosas. Señores, la verdad es que indigna mucho esta tragedia que con mucha razón la vicepresidenta Margarita Cedeño pues la ha definido como una atrocidad. Se refiere a la violación, al asesinato de este niño de 9 años en Los Tres Ojos. Y cuando usted ve el perfil de la bestia que cometió este crimen, pues ahí no hay esperanza de regeneración. Ahí no hay ninguna esperanza de que sea una persona que pueda experimentar cambios. De hecho,
no es más que un reincidente en violaciones a niños, en crímenes similares, que lamentablemente estaba en libertad, que es el individuo este que ha admitido la comisión de los hechos. Y esto lo que llama a uno, señores, es cada vez hacer mucho más cuidadoso, a tener menos confianza, porque fíjense cómo esa familia probablemente ignoraba que este hombre tenía esta cantidad de expediente, que tenía esta conducta, y le permitía pernoctar en esa casa, le permitía pernoctar sin saber pues realmente con qué clase de individuos ellos se estaban relacionando. Bueno, en relación con el tema electoral y lo que estamos debatiendo en estos días, cuando ya tenemos una nueva ley orgánica del régimen electoral, una ley consensuada por el liderazgo político del país y aprobada por el liderazgo político del país. Por eso ha sido posible esta ley. Pues hay varias cosas que realmente resultan beneficiosas, y hay otras que se quieren presentar como cosas que no son beneficiosas, pero en verdad lo son. Hay un debate sobre el problema del arrastre, que si el arrastre es positivo o si el arrastre es negativo. Y yo veo gente que son producto del arrastre, porque esto es una sociedad media extraña. Aquí al político se le olvidan las cosas. El arrastre es hoy una de las garantías de que gente con calidad se mantenga en la función legislativa. ¿Por qué? Porque el que tiene recursos, aunque ahora los recursos en campaña van a ser limitados, pero aún así, el que tiene recursos no requiere de arrastre, porque arrastra sus propios votos hacia las urnas. El que le hace falta el arrastre es el que tiene calidad y vocación de servicio para la política, pero no tiene muchos recursos. Y tiene apoyo por un trabajo social, pero no tiene muchos recursos. Al no tener muchos recursos, consigue los votos que le da su trabajo social, pero necesita el empuje. Y le voy a poner un solo ejemplo para que usted vea los hipócritas que somos. Un solo ejemplo. ¿Es buena o es mala la diputada Gloria Reyes? Tiene que ser una de las mejores diputadas, a pesar de que está en un primer periodo. ¿Ella es mala diputada? No, yo creo que ella es una diputada excelente, pero a ella sin el arrastre le estuvieran gritando, porque ella no fue la diputada más votada en su circunscripción. La diputada más votada en su circunscripción fue una candidata del PRD. Ahora bien, como usted requiere no solo ser el más votado o tener más votos que otro diputado. Entonces, si hay otro diputado que tiene más votos que usted porque tenía mejores posibilidades de conseguir más votos que usted, y usted puede ser incluso mejor que ese diputado, entonces ahí usted necesita que lo halen como la aló el PRM a ella. Porque a la hora de la hora la diputada fue ella y no la más votada. Ah, bueno, porque la arrastró su partido. Y entonces eso es malo. Eso no es malo.
Eso no es malo porque si un diputado no tiene arrastre, al diputado nada más lo van a arrastrar los recursos. Nada más lo van a arrastrar los recursos. Y si el recurso es el mayor mecanismo de arrastre, entonces vamos a tener un Congreso cada vez peor. Ahora, si tenemos una combinación en que esta persona que es buena se mueve, consigue sus votos, no va a conseguir tanto como el otro, pero va a conseguir sus votos, entonces a esa persona viene y le da un auxilio el partido y viene y le da un auxilio al candidato a senador. Cuando usted toma la mayor parte de los senadores, la mayor parte, aunque hay casos que no es así, pero la mayor parte de los senadores lo que hacen es que arrastran. Lo que hacen es que arrastran. Pues si yo soy candidato en Monteplata a diputado, a mí me gusta tener un buey como Charlie Bariotti arrastrando votos que me van a ayudar. Reinaldo Pared Pérez aquí en la capital sacó 120,000 votos en su cara, arrastró 2 diputados, por lo menos. Es decir, hay casos donde es al revés. Entonces, no es verdad. No es verdad que el arrastre es una maldición, por el contrario. Por el contrario, puede ser la soga que salva a aspirantes que tienen méritos, pero tienen límite de recursos. O sea, puede ser la soga que le salva. Entonces, ahí no hay que lamentarse absolutamente de nada en eso. Además, lo que es igual no es ventaja. Es decir, eso es una condición igual para todo el que está, en la competencia. Ha pasado, y en esto, por eso es que hay que tener mucho cuidado, que lamentablemente, por la forma en la que se ha conducido la Junta Central Electoral ha perdido todos los pleitos. Todos los pleitos. Y probablemente eso se esté reflejando en el resentimiento con el que están manejando el tema de las primarias abiertas. Acuérdese que el presidente de la Junta Central Electoral hizo una campaña abierta contra esas primarias. Y que incluso cuando la bicameral, que estaba conociendo la ley de partido, ya la tenía prácticamente terminada, él convocó, para tratar de boicotear la aprobación de las primeras abiertas, convocó a los presidentes de todos los partidos, de manera paralela, a repetir la mentira de que esas primarias salían por casi 6,000 millones de pesos, las primarias internas. Las mismas que después él calculó en 3,000, las mismas que después ahora está calculando en 1,500, las mismas, porque el escenario no ha cambiado. Entonces, ahora, además de que pasó eso con el tema de las primarias, la Junta desarrolló una campaña contra el voto preferencial de los regidores. Y el primer encuentro que convocó, antes de este encuentro que convocó contra las primarias abiertas, había convocado a los partidos políticos y anunció que habían acordado no aplicar la ley del voto preferencial de los regidores. Y ahí pues en su momento hicimos los cuestionamientos correspondientes, pero resulta que ahora en esta ley de régimen electoral lo establece con claridad meridiana. El regidor se escoge igual que el diputado por voto preferencial. Lo que quiere decir que el regidor va a tener que salir a hacer su trabajo para ser él el elegido. Desde luego que le arrastra el alcalde, el alcalde le arrastra, pero ahora en una forma distinta. Porque el alcalde arrastra la cantidad de regidores que saca su partido,
pero los regidores que quedan ahí son los que sean los más votados. Es decir, que el regidor que antes estaba de brazos cruzados, ahora tiene que ser un ente activo en la campaña. Y eso fue contra la posición de la Junta Central Electoral, que no quería eso. Vi unas declaraciones ayer del doctor Leonel Fernández, el expresidente Fernández, que está hablando de diálogo para el asunto de los costos de las primarias. Bueno, el diálogo tiene que ser con los partidos políticos, porque lo que está claro es que el gobierno como tal no tiene que buscar un peso, el Estado Dominicano no tiene que buscar un peso para la realización de las benditas primarias. Si los partidos políticos quieren pues reunirse para discutir ese tema y sincerizar el costo de las primarias, porque es evidente que el costo de las primarias que está planteando la Junta Central Electoral está muy sobreestimado, porque lo primero es que cuando usted ve que las primarias le están planteando, mira que hay tantas mesas electorales, hay 4.310 recintos electorales y 7.000 mesas de votación. Pero ¿quién ha dicho que para una primaria hay que abrir las 7.000 mesas de votación y hay que abrir los 4.310 recintos electorales? Los partidos nunca lo han hecho así. Los partidos han hecho primarias abiertas y nunca lo han hecho así. Nunca lo han hecho así. ¿Por qué? Porque se sabe que en las primarias vota un 30% de la matrícula de un partido. Puede ser sobre un 30% de la matrícula de un partido. Pero las primarias no es verdad que son unas elecciones nacionales. Eso no es verdad. Ahora, usted da oportunidad de que todo el que quiera participar, participe, pero eso se puede hacer de manera más centralizada, porque en definitiva los partidos saben dónde tienen que llevar la gente a votar. Nadie va a salir a votar de manera espontánea. En unas primarias a votar, el partido lleva a su gente a votar y lo va a llevar donde estén establecidos los centros a votar. Porque eso es lo que ellos han hecho. Y tienen bastante experiencia en eso. Tienen bastante experiencia en eso. De manera que ese diálogo es para los partidos políticos. Pero no puede ser nunca, nunca, para que el Estado, para que el contribuyente le pague primaria a los partidos políticos. Que dice el presidente Fernández que lo que los partidos generan no le alcanza para eso. Pues busquen lo que haga falta, como ustedes lo han buscado siempre. Ustedes buscan lo que haga falta, como lo han buscado siempre. ¿Cuánto es el presupuesto de la primaria del PLD? Pues el PLD ha hecho primaria siempre y ha buscado su dinero. Busquen su dinero y hagan su primaria. Y Paliza, que dice que el costo de la democracia es alto, porque en el fondo, que no quieren, que quieren que se aplique la ley, pero lo que quieren es que el Estado financie, que el Estado financie esas primarias. No, el costo de la democracia es alto, Paliza. Pues busquen ese costo de la democracia, que ustedes lo han buscado siempre. Ustedes lo han buscado siempre. Ahora, cuando a ustedes les toque buscarlo, a que el costo se sinceriza. A que el costo se sinceriza y entonces las primarias van a salir más o menos por lo que han salido siempre. Por lo que han salido siempre. Lo único que ahora tenemos de nuevo es que la Junta organiza las primarias y la Junta tiene el arbitraje de la primaria. No dudo que eso implique algún sacrificio para la Junta, pero para eso está la Junta. Para eso está la Junta y no creo que le falten recursos. No creo que le falten recursos para eso. Entonces, la mayoría de los aspectos, yo leía anoche de nuevo el borrador completo de esta ley y hay muchos aspectos realmente que son de las cosas que siempre se habían estado reclamando
para poder hacer un proceso electoral un poco más transparente. Hay, por ejemplo, la posibilidad de las candidaturas independientes. Me parece que es el artículo 137 que habla de esa posibilidad de las candidaturas independientes que se pueden presentar en distintos niveles. Desde luego, esas candidaturas independientes tienen que estar sustentadas por una organización política. Las agrupaciones políticas no pueden hacer alianza con partidos políticos por su naturaleza. Tienen que operar como agrupaciones políticas. Ya sabemos que hay un freno para el problema del transfugismo, entre otras cosas. Hay un terreno más o menos aplanado con relación a lo que es la publicidad, más o menos la norma que estaba establecida siempre, que todo el mundo tiene que tener acceso a la promoción, a la publicidad. Ellos han pautado aquí que la tarifa sea la tarifa comercial. Los medios de comunicación en cuanto a esto han manejado una tarifa política que es una tarifa distinta a la comercial. La ley plantea que sea la tarifa comercial. No creo que haya mayores inconvenientes con eso, porque incluso los políticos saben que nadie ha sido más generoso con ellos que los medios de comunicación, con la mayoría de los políticos con relación a ese tema de sus promociones. Entonces, ahora lo que resta es que esta ley se aplique. Las propuestas, forma de propuestas, ya veré después el tema de los candidatos independientes, cuáles son las reglas que están aquí establecidas. Cambio y fuera, Mauricio.